Hola, mi nombre es Marco Tamaño y quiero presentarles un pequeño trabajo que hicimos sobre el tema de la Reforma Protestante. Serán 4 videos de entre 8 y 10 minutos de duración, basados en una monografía que hicimos junto a mi esposa Karina. Algo muy sencillo que esperamos que les sirva de introducción a este apasionante tema de la historia mundial, ya que marcó un quiebre de donde salieron las que hoy conocemos como iglesias protestantes. Todo lo que hablaremos a continuación será con el mayor de los respetos, principalmente para los que piensan de otra manera. Nosotros somos el resultado de esa reforma protestante y hacemos este informe principalmente para los que estamos de este lado de la laguna. Pero como dijo un amigo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? El 31 de octubre de 2017 se cumplen 500 años de un hecho histórico. Fue cuando Martín Lutero, un monje alemán inspirado por Dios, clavó su tesis de 95 puntos en la puerta de la capilla de Wittenberg. Y es por eso que el día 31 de octubre lo conocemos como el Día de la Reforma. Esto pasó un 31 de octubre de 1517, pero en la comunidad de Wittenberg y en la vida de Martín Lutero fue un día como cualquier otro. Podemos imaginar que Lutero se tuvo que armar de coraje y que hizo esta acción a modo de protesta, pero no fue así. En la capilla de Wittenberg se acostumbraba a hacer esta acción principalmente para plantear temas para la discusión académica. Martín Lutero era un monje, un estudioso de la Biblia, y tenía esta inquietud que la planteó en estas tesis escritas en el idioma del latín en la puerta de esa capilla. Hay mucha información acerca de toda esta historia. Nuestra intención es incentivar a la investigación. Nosotros queremos brindar información básicamente para que usted le llame la atención el tema y investigue, ya que hay muchas fuentes donde se puede consultar. Este hecho de que Martín Lutero clavara su tesis en esa puerta fue el ícono de esta historia, pero lo que queremos mostrar es que la reforma fue un proceso que duró mucho tiempo. Dios iba poniendo en el corazón de muchas personas la misma inquietud que tuvo Martín Lutero, contemporáneos y anteriores, y vamos a ver cómo influenciaron no solamente en Alemania, sino en toda Europa. La obra de Martín Lutero fue un hecho trascendente. Tal es así que hoy la ciudad de Wittenberg en Alemania se llama oficialmente Luderstadt Wittenberg, que quiere decir Wittenberg, la ciudad de Martín Lutero. A lo largo de estos 4 videos vamos a ver a la historia de la Reforma como un proceso. No solamente el acto de Martín Lutero, sino un proceso a lo largo de la historia. Tal es así que en este primer capítulo no vamos a hablar de Lutero prácticamente. Pero vamos a empezar por el principio. ¿De qué se trata la Reforma Protestante? Es un tema que da para un estudio muy profundo, pero para simplificar vamos a destacar 4 puntos principales. La Reforma Protestante establece que la salvación del alma es por medio de la fe y por gracia de Dios. No era necesario hacer obras, ni méritos, ni acciones. También la Reforma criticaba la corrupción religiosa, principalmente de los papas y de los líderes religiosos. También es una doctrina que desconoce el tema de las famosas indulgencias, y fue un movimiento que iba en contra del sistema oscurantista de la Iglesia oficial de esa época. Y vamos a desarrollar brevemente estos 4 puntos, desde el último al primero. El sistema oscurantista se daba porque la iglesia oficial de ese momento tenía un gran poder político y una gran influencia en toda Europa. Decimos sistema oscurantista porque la gente de a pie no tenía acceso al conocimiento bíblico. Por ejemplo, la Biblia estaba escrita en latín, que era un idioma que el pueblo no hablaba, y solamente el clérigo podía interpretarla. Además, la iglesia oficial no permitía traducciones. El común de la gente solamente tenía que abstenerse a la interpretación del sacerdote. Todo esto hacía que fuera una forma de restricción u oposición a las verdades bíblicas. Y todo este sistema no era ni siquiera para defender argumentos retrógrados, era para enseñar verdades falsas. Las indulgencias era una doctrina referida al pecado, a la penitencia, a la remisión y al purgatorio. El pecado era la transgresión. La penitencia era una acción para compensar el pecado. La remisión era la condonación o la quita del pecado. El famoso "estás perdonado, hijo". Y el purgatorio era un estado transitorio donde el alma de la persona que había fallecido
pasaba un periodo de purificación y expiación. Se enseñaba que después de la muerte el alma del pecador iba a un lugar que pasaba allí un tiempo, que era para la limpieza previo a la entrada al cielo. Y dependiendo de la calaña del pecado, pasaba allí más o menos tiempo. Las indulgencias era un documento firmado por el Papa que servían para el perdón de los pecados, propios o ajenos. Por ejemplo, si una persona tenía un familiar o un cercano en el purgatorio, comprando indulgencias que se compraban con dinero, hacían que la estancia de ese familiar o ese cercano en el purgatorio sea más breve. Pero las indulgencias fueron principalmente una fuente de ingresos muy grande para la iglesia de ese momento. Por ejemplo, esos ingresos sirvieron para la construcción de la Basílica de San Pedro por parte de León X. Y el país que más indulgencias compró fue Alemania. Y el tercer punto es la corrupción eclesiástica, porque como todos sabemos, en toda organización humana donde hay dinero y hay poder, hay corrupción. Y el cuarto punto y el más importante, la salvación es por gracia. La doctrina de los reformadores afirmaba esto, porque ellos habían encontrado en muchos pasajes de la Biblia esta gran verdad. Por ejemplo, Martín Lutero fue recomendado para que estudie las cartas de Pablo, y él encontró en Efesios 2, 8 y 9 el versículo que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los reformadores, por así llamarlos, no eran separatistas. Ellos no querían dejar la iglesia oficial, la iglesia católica. Ellos querían cambiar lo que se estaba haciendo mal. No imaginaban una división o no pretendían crear una iglesia paralela. Ellos querían que la iglesia oficial, la única iglesia que existía en ese momento, vuelva a las verdades bíblicas. Ellos buscaban un cambio, no una separación. Y todos ellos eran parte de la iglesia oficial. Nos situamos en el siglo XVI. Y este fue un siglo lleno de acontecimientos históricos. Para nombrar algunos, venían del recién descubierto nuevo continente, América. Hernán Cortés estaba conquistando México. Francisco Pizarro estaba conquistando el imperio incaico. Juan Díaz de Solís descubría el Río de la Plata. Todo esto en nuestro continente. En Asia, por ejemplo, el imperio otomano estaba en su punto máximo. En Europa, un astrónomo que se llamaba Copérnico planteaba la teoría heliocéntrica. Él decía que los planetas giraban en torno al Sol y eso todavía no se había descubierto. En Europa también, en Italia, había 3 artistas del Renacimiento que fueron los máximos exponentes. Eran Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. No eran las Tortugas Ninja. Ellos estaban en ese momento decorando la Capilla Sixtina, trabajando para el Papa León X. También la peste asolaba Europa. En el Reino Unido había cobrado la vida de 80.000 personas. Estos son algunos acontecimientos históricos que coincidieron en el punto máximo de la Reforma y en el periodo en que vivió Martín Lutero. Pero como dijimos al principio, vamos a tomar la Reforma como un proceso. Este periodo fue el inicio de la Edad Moderna, pero si vamos un poco más atrás en la historia, nos encontramos con la época medieval, con el Medioevo. Este periodo va desde el año 476 después de Cristo, que fue cuando el Imperio Romano cayó, hasta 1492, con el descubrimiento de América. En este periodo también encontramos a reformadores. Esto se dio porque, principalmente, si vemos a la iglesia oficial de ese periodo, ya era muy distinta a la iglesia que nos cuenta el Nuevo Testamento, ya que en este periodo esa institución cobró un gran poder político y económico, que abarcó todo el mundo conocido. Y este poder hizo que las estructuras, las tradiciones y los rituales pasaran por arriba de la palabra de Dios. Y esto trajo corrupción y abusos, principalmente para los más indefensos. Era un tiempo donde el acceso a la palabra de Dios era solamente para algunos privilegiados. El resto del pueblo, como dijimos, tenía que abstenerse solamente a la interpretación del sacerdote. Y si vamos un poquito más atrás en el tiempo, llegamos al año 313 después de Cristo. Fue ese año donde el Imperio Romano dejó de perseguir a los primeros cristianos. Fue por orden de Constantino que decretó el libre culto en todo el imperio. Y cerca de esa fecha, en el año 380, el emperador Teodosio el Grande decretó que el cristianismo pasaba a ser la religión oficial del Imperio Romano. Hasta acá llegamos con este video. En el próximo vamos a hablar de otros reformadores, como por ejemplo los valdenses, Juan Hus, Jerónimo de Praga, Jacques Lefebvre, Juan Calvino, John Wycliffe y otras personas que fueron parte de este proceso de la Reforma Protestante.